Gracias a Dios, Él nos habla, ¿sí? Dios se manifiesta, Dios nos habla. Dios no es un Dios mudo, Dios no es un Dios muerto. Nosotros, al reunirnos en este lugar, venimos a celebrar y a encontrarnos con un Dios vivo, un Dios que da la vida, un Dios que nos habla, un Dios que nos ama y que sale muchas veces a nuestro encuentro. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, en el proceso de crecimiento que llevan en sus movimientos, en la misma parroquia, en sus apostolados, ¿cuántas veces recuerdan que antes de tener un encuentro fuerte con Dios, cuántas veces nosotros le cerramos la puerta a Él? ¿Cuántas veces fuimos indiferentes ante la voz de Dios? Cuando Él se nos manifestaba, cuando silenciosamente y misteriosamente Dios nos arrojaba una piedrita para ver si volteábamos y nosotros perdidos en nuestro mundo. Muchas veces Dios agarraba una piedra más grande y nos la aventaba a ver si volteábamos y no. Muchas veces Dios tiene que utilizar medios, ¿sí? Medios más fuertes para hacernos volver a Él. Ante la necesidad, ante un problema, ante una dificultad, ¿cuántas veces nuestro corazón, ¿sí?, ha buscado en Dios la solución? Y no nos hemos equivocado. Tenemos la certeza por medio de la fe de que Dios nos ayuda y que Dios camina junto a nosotros. Con respecto a esto, recuerdo las palabras que dijo el Papa Benedicto. Cuando nosotros caminamos, Dios camina a nuestro ritmo, nunca se nos adelanta. Hoy en la primera lectura nos habla acerca de los mandamientos. Ustedes serán mi pueblo elegido, ustedes son el pueblo de mi propiedad, pero si escuchan mi voz, solamente si escuchan mi voz, ustedes van a ser el pueblo de mi propiedad. En el Nuevo Testamento, Jesús dice unas palabras parecidas. Dice, ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando. O sea que para permanecer en unión con Dios, tenemos, ¿sí?, que obedecerle. Y obedecerle, ¿sí?, creer en Dios, no solamente es tener la idea de que Dios existe. El tener fe en Dios implica entonces también el obedecer. Aquí hay una diferencia entre el enemigo y nosotros, personas de fe, discípulos. El enemigo también cree en Dios, pero no le obedece. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos para que nuestra fe sea una fe sincera, una fe purificada, una fe auténtica, una fe que nos lleve realmente a abrazar nuestra fe con todas sus exigencias, a responderle a Dios cuantas veces me llame. ¿Dónde me llama Dios todos los días? Ahí, en los compromisos que yo tengo, en las obligaciones que yo tengo, ¿sí?, en lo que me toca hacer, pero hacerlo de la mejor manera. Ahí me está hablando Dios. ¿Cuántas veces Dios me va a presentar en algún necesitado, en alguna circunstancia donde yo tengo que aprender, ¿sí?, a descubrir, movido por el Espíritu Santo, a descubrir qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en este momento determinado? Ahorita ustedes están aquí, ya tuvieron reflexión, ya tuvieron alabanza. Ahora, en este momento de encuentro con la palabra de Dios, ¿sí?, es momento de, entonces, de abrirnos a Dios y de ponernos cara a cara delante de Él. Háblame, Señor. Dime qué más, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Dame la sabiduría para poder entender tu mensaje, tu propuesta, la misión que me encomiendas. ¿Queremos nosotros ser parte, sí? ¿Queremos ser elegidos de Dios? Por supuesto que sí. ¿Queremos gozar de su favor? ¿Queremos gozar de sus bendiciones? Por supuesto que sí. Por eso estamos aquí. Pero para lograr eso, entonces tenemos que aprender a ser obedientes con Dios. Si escucha mi voz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice lo siguiente: en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo hombre y puso su morada entre nosotros. Y dice una frase, dice, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, ¿sí?
que Dios encuentre en nosotros corazones abiertos, mentes abiertas a su palabra, y que su palabra vaya penetrando poco a poco en nuestro interior, y que esa palabra vaya produciendo en nosotros frutos. ¿Qué es lo que Dios pide en nosotros? Frutos de santidad. ¿Será la santidad algo fácil de conseguir? Por supuesto que no. La santidad nos va a costar. ¿Qué implica? ¿Sí? Luchar por la santidad, luchar contra todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Dios nos socorre con su gracia. Ahorita algunos hermanos están confesando, algunos de ustedes vienen confesados, ya se confesaron. Vamos a comulgar. Dios nos da una fuerza extraordinaria. Dios nos da la gracia para que podamos luchar contra todo aquello que se opone a su voluntad. Y todo aquello que se opone a su voluntad, sin duda, que es pecado. Y con ese pecado, precisamente, es con lo que tenemos que luchar todos los días. ¿Sí? Todos los días. Entonces, que esa palabra que Dios deposita en nuestros corazones vaya ocupando, ¿sí?, cada vez más espacio en nuestro corazón. Que se vaya apoderando de nuestro corazón y que vaya haciéndonos responder a la propuesta de Dios. En la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Brasil, el Papa Francisco les dijo a los jóvenes algo, ¿sí?, algo que cuestionó y que nos anima. Decía el Papa Francisco a los jóvenes, hablando en torno a la parábola del sembrador, dice: jóvenes, ¿cuántas veces el pecado se ha apoderado de nuestros corazones? ¿Cuántas veces el pecado ha destrozado el corazón de tantos jóvenes? Y cuando nos vemos a nuestro interior, vemos, ¿sí?, que no es fácil, ¿sí?, que es difícil, que en muchos de nosotros, discípulos del Señor, aún en nuestro corazón se anidan cosas que no están bien de acuerdo a la voluntad de Dios. No somos perfectos. Ahí tenemos muchas veces anidado el resentimiento. Ahí muchas veces tenemos anidada la envidia. Muchas veces tenemos anidado en nuestro corazón la soberbia. Y eso no nos deja ver con claridad el proyecto de Dios. Y decía el Papa Francisco a los jóvenes: pero es momento de decirle a Jesús: tal vez, Jesús, veas que en mi corazón hay un poco espacio, un pequeño espacio donde tú puedes depositar la semilla de tu palabra, y que esa palabra vaya produciendo frutos. Y así es, con esa actitud, entonces también nosotros tenemos que dirigirnos a Dios. Mira, Señor, mi corazón. Aquí hay un pequeño espacio donde tú puedes seguir sembrando tu palabra. Esa palabra que escucho cada domingo, esa palabra que escucho cada vez que me reúno con mis hermanos, esa palabra que se me comunica de muchas maneras. Que esa palabra vaya produciendo en mí frutos de santidad, frutos de conversión. Estamos en el tiempo propicio para volver nuestro corazón a Dios. Dios jamás se cansará de invitarnos a volver hacia Él. Dios, apasionado por nuestra salvación, nos busca nuestra salvación. Y Dios nos ha dado unos mandamientos, 10 mandamientos. ¿Con qué intención? ¿Con qué finalidad? Por nuestra salvación. ¿Sí? ¿Cuántas veces muchas personas, incluso nosotros, cuando no conocíamos a Dios de la manera como tal vez ahorita la conocemos, cuántas veces pensamos que